Muy bien todos. Very well, everyone. So I promised you that you would learn a few techniques on how to work with the headpins. Les prometí que hoy todos iban a aprender cómo usar ciertas técnicas para utilizar las tachuelas que tienen la cabecita. And also the eye pins. Y también bastón con anillo, que tiene el circulito. To do that, I thought it would be more interesting to simply make some earrings so that you can see how knowing the techniques and applying them to jewelry making actually helps you to complete a project. Pensé que sería más útil e interesante enseñarles las técnicas al completar unos aretitos. Así podrían ver el uso práctico de aprender bien las técnicas para poder entonces emplearlo en la construcción o la creación de joyería. Así que no se preocupen hoy, no sé si les van a dar material para hacer unos aretes, pero si no se los dan no importa, simplemente observen. Este video va a estar en YouTube para que puedan regresar a él y seguir practicando las técnicas. Y eso es lo importante, así que simplemente traten de enfocarse en aprender la técnica hoy. Don't worry whether you'll get material in order to actually make a pair of earrings yourself today. Just try to focus on learning the technique. The technique is very important in order to be able to make multiple projects in the future. So focus on the technique. Just watch the video. It will continue to be available on YouTube, so you can go back to it again in case you notice that there's something that you're not doing correctly. So for the first pair of earrings, very simple, the most simple type of earrings you could make. We're only going to use head pins, our bead, which is this beautiful little butterfly glass bead, and our hooks, our earring hooks. These are leverback. I have no idea how you say this in Spanish, so I'm almost hesitant to say it in Spanish right now. Lo que vamos a usar para el primer par de aretes, que es el par más sencillo que vamos a hacer, es simplemente unas tachuelas, los que tienen cabecita, y la piedrita, que es una piedrita bien bonita de vidrio, una mariposita, y también los ganchitos de arete. No sé cómo se le llama esto en español, este tipo de ganchito que se abre de esta manera. En inglés es leverback, pero no sé cómo se llama en español. Ahí si alguien piensa en ello, grítenlo. Ok, bueno. Muy fácil. Simplemente agarramos nuestra tachuela, metemos nuestra piedrita, ahí está. We simply get our head pin and we insert our bead, and we're almost there. Now I'm going to show how to create the ring up here that will connect to the leverback hooks. And that's the part you will probably have to really pay attention to. Ahora voy a mostrar cómo hacer el anillito, el círculo aquí arriba, que va a ir conectado al ganchito del arete. Este es donde se requiere ya la técnica que tienen que aprender, que van a seguir utilizando después. I'll do this first in English and then the second one I'll do in Spanish. Voy a hacer el primero en inglés y ya el segundo lo haré en español, okay? Let me see if I can zoom in to really get a close-up of what I'm doing here. Okay, so the first thing we're going to do is bend the wire. Make sure that your bead is flush against the bottom of the head pin. You don't want it to be a little up here when you begin your work in this section, because then when the bead drops, you'll have this gap up here.
So make sure that your bead is flush with the head of the pen. Then I like to simply use my fingers. I'll bend the wire so that it forms a 90-degree angle. Do you see that? My bead is flush with the bottom of the head pin, and I just formed an L shape or a 90-degree angle. I like to cut now my excess wire, and since I'm more familiar with bead making, this will probably come out correctly from the beginning, maybe not. I cut and leave about maybe 1/2 inch to 1/4 inch of the wire. And I can simply dispose of that extra piece. Now I can work with the piece that's left. I'm going to grab, oh, I'm sorry, I didn't tell you. To cut it, I used my wire clippers, okay? Just snip that right off. All right, the wire clippers. Now I need to grab my round nose plier. Remember we talked about this last time in class? These pliers have a cone-like shape all around. It's round all the way around, which is different from our flat nose pliers, which are round on the outside, but they're flat inside, sort of like an iron. Okay, but we need to use the round ones all the way around because we want to make a circle. If you use the wrong pliers, you'll end up with a triangle instead of a circle. Now I place the tip of the plier on the tip of the wire, like so. Maybe not completely the tip. Here, there we go. All right. See how I'm on the tip here? And I'm going to begin to roll back towards the beginning over here. I'm going to roll back. As I roll back, I want to be very careful not to lift up, not to lift this tool and pull my wire up, because then I will lose this angle, this L shape that I have here. If I lose that angle, I'm going to end up with, instead of a circle, something like a D, the letter D. It's going to be straight, and then it's going to be a circle over here. I don't want that. I want it to be a complete circle. So what you may want to do is grab your bead with your left hand, hold your round nose pliers with your right hand, and do you see how I'm resting the plier on my first finger? That helps give me more balance as I work. I'm going to rest it there, hold the bead with my thumb, and I'm going to make sure that as I roll towards my thumb, that I still continue to press down on my finger. That'll help me make sure that I don't pull my wire up. So I'm going to begin to roll. I let go. You see how I'm beginning to make a circle, but it's not quite done yet, so I have to stop because I can't continue to roll because my wrist will only go so far. So I let go. I grab the tip again, and I continue to make my circle. And I continue to make it until it's made. And we have a perfect little loop right there. Did you see that? It's a very nice little loop. I can't believe that came out so well. Sometimes even the teacher gets it wrong. All right, let's see if we can do the same with the Spanish. Muy bien. Entonces, para empezar, quiero estar segura de estar en la cámara. Para empezar, asegúrense que la piedrita esté bien repegada a lo que es la puntita de la tachuela o la cabeza de la tachuela. No vayan a dejar su piedrita un poco más alzado porque la estén sosteniendo con los dedos y luego trabajar en esta sección, porque cuando suelten
va a caer su piedrita y van a tener un cachito de alambre acá arriba que les va a quedar extra. Entonces va a quedar flotando su piedrita, va a quedar de diferente tamaño al otro. No va a quedar bien. Asegúrense siempre de que su piedrita esté bien, bien, bien arrimado aquí con la cabecita de la tachuela. Ahora, ya asegurándonos de que la piedrita está bien, bien ahí, con la cabecita de la tachuela, voy a doblar el alambre para formar una L o una curva de 90 grados. Estoy doblando. ¿Y ven cómo formé ahí una esquina de 90 grados o una L? Y mi piedrita está bien arrimada a lo que es la cabecita de la tachuela. Ahora voy a cortar usando mis tijeritas de alambre, que ya se me olvidó el nombre que me dieron para ellas, pero María les va a recordar. Entonces uso la tijerita para cortar el alambre, dejándome solamente como media pulgada o un cuarto de pulgada, algo ahí entre medio. ¿Ok? Y claro, en veces lo van a dejar muy largo, en veces lo van a dejar muy corto. Todo es parte del proceso de aprendizaje. No tengan miedo. Cortan. Ahora ya pueden trabajar con el pedacito que quedó. Ahora van a coger las pinzas redondas. Asegúrense que sean las redondas. Las pinzas redondas van a estar redondas todo en derredor, como si fueran dos conitos. Están redondos todo en derredor. Las pinzas planas están redondas de arriba, pero planas de adentro, como una plancha. ¿Ok? Esas no. Si utilizan estas para hacer un círculo o un anillito, entonces les va a salir un triángulo, no un círculo. Para hacer un círculo, obvio que necesitan que la pinza sea redonda. Entonces cogen la pinza, ponen la punta de la pinza o casi la puntita de la pinza contra la punta del cachito que dejamos de alambre, de la tachuela. ¿Ven eso? Ahora voy a recargar la pinza contra mi primer dedo de mi mano. La voy a recargar ahí y luego voy a sostener la piedrita con mi dedo pulgar o el dedo gordo. Y voy a ir enrollando hacia atrás como si estuviéramos haciendo un burrito. Voy a comenzar a enrollar hacia mi dedo gordo o hacia mi dedo pulgar. Y mientras voy enrollando, voy a seguir presionando para abajo, porque si levanto para arriba este alambre, entonces voy a perder este ángulo. Si pierdo el ángulo, entonces no voy a formar un círculo bien redondito, voy a formar algo así como la letra D. Va a estar derecho de una esquina y luego redondo de la otra. Así que asegúrense de siempre presionar hacia abajo para que no pierdan ese ángulo mientras van enrollando. Así que voy a empezar. Aquí tengo que parar porque ya mi muñeca no puede torcerse más. Tengo que soltar, volver a poner la posición de la pincita de una manera cómoda para poder seguir enrollando hasta formar el círculo. ¿Ven? Un circulito, un anillito. Perfecto. Ahora tenemos dos. Uno, dos de ellos. Ahora estos los tenemos que atar al ganchito de arete. Primero lo voy a hacer en inglés, luego en español. So now we have our two pieces. I'm going to attach the piece to the ear wire hook or the lever back hook. I'm going to do it first in English and then in Spanish. So first I grab my piece, and the little loop that I made obviously has that portion where I connected. So it's open down here. So I'm going to grab now my flat nose pliers.
so they can be my fingers. I'm going to grab the side of my loop and I'm going to pull towards me. I'm not going to pull out because then I will lose the shape of my circle. I won't be able to shape it again once inside the hook because there simply won't be enough space. So you cannot open the circle out and lose the shape of the circle. You open it by just pulling it towards you a little bit like this. You see that? Just pulled it towards me. You grab then your ear wire hook. You put it in. Then you grab again your flat nose pliers and you simply push that back into where it was. And see how you didn't lose the shape of the circle? And now you have a little earring. Isn't that cute? Now in Spanish. Ahora que tenemos nuestra piececita, sabemos que tiene un lado donde lo conectamos, donde se terminó el círculo. Ahora van a coger lo que es la pinza plana para que sean sus deditos pequeños y fuertes. Van a agarrar un ladito de ese círculo y lo van a abrir, pero no lo van a abrir hacia afuera, porque si lo abren hacia afuera van a perder la forma del círculo. Tienen que nomás abrirlo muy poquito hacia ustedes, nomás empujando este ladito hacia ustedes, nomás para abrirlo un tantito. Ay, perdió el enfoque la cámara. Un momento. Ay, no se quiere enfocar. A ver. Ahí está. Ok. Nomás hacia ustedes para no perder la forma del círculo. Así. ¿Ven? Todavía está el círculo hecho. Nomás lo abrí hacia mí. Lo empujé hacia mí un poquitito. No lo abrí hacia afuera. Si abren hacia afuera, cuando metan el gancho y esté el gancho adentro, no van a tener campo para formar ese círculo de nuevo. Así que no vayan a destruir su círculo. Ahora ya metí el ganchito de esta manera. Agarro otra vez la pinza plana. Cojo otra vez ese ladito que lo había empujado un poco hacia mí y lo regreso. Y quedó cerrado el anillito. ¿Ven? Ahora tenemos nuestro parecito de aretes. Now we have our little pair of butterfly earrings. And I know just the girl that I'm going to gift these to. She's going to go nuts with them. Conozco a exactamente qué niña le voy a regalar estos aretitos que la van a volver loca cuando los vea. So you see how you used the technique of making a loop in order to make a pair of earrings. All right. Next we'll see how you do the same thing but with eye hooks. Próximamente vamos a ver cómo van a utilizar la misma técnica, pero con el bastón con anillo para hacer unos aretes más largos.